Ya, continuamos entonces. Ya. Otro factor que necesitamos evaluar en cuanto a las neoplasias es la edad. Hay, según cada neoplasia puede ser predisponente según la edad. Generalmente la mayoría de los carcinomas aparecen en personas mayores de 40 años o 79 años. En el caso de los hombres llegan a morir alrededor de sus 60 y 79 años. Entonces, la mayoría de los carcinomas aparecen en personas mayores de 55 años. Sin embargo, hay otras neoplasias que son propias de niños pequeños. Por ejemplo, las leucemias agudas son más predisponentes en los niños. Tenemos el tumor de Wills, que afecta a los riñones, también más predisponente en niños, al igual que el retinoblastoma y los rhabdomyosarcomas, como podemos ver en este otro infante. ¿Por qué se deben estas neoplasias? Es por la presencia de mutaciones somáticas. Y en los mayores, la disminución de la competencia inmunitaria que acompaña al envejecimiento. Entonces, mientras más viejos somos, mayores fallas tenemos en nuestro sistema, en nuestros genes, englobando en todo nuestro organismo. Y también se debe evaluar la predisposición genética al cáncer, que hoy por hoy se ha hecho algo muy significativo. Por ejemplo, el cáncer de pulmón es 4 veces mayor en familiares, entre familiares no fumadores. Es decir, una persona que tiene una predisposición genética y al mismo tiempo le añadimos un vicio, entonces acrecentamos el riesgo del cáncer. Por ejemplo, una persona puede tener el riesgo genético del cáncer, pero no se ha expuesto nunca en su vida a un factor predisponente, entonces nunca va a presentar la neoplasia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que son los vicios. La predisposición genética al cáncer, ¿qué hace? Síndromes cancerosos hereditarios autosómicos dominantes, síndromes de reparación defectuosa del ADN y se produce lo que es un cáncer familiar. Los síndromes cancerosos hereditarios autosómicos dominantes. Entre estos tenemos al retinoblastoma y al osteosarcoma. ¿Por qué? Porque hay una herencia de un gen mutante. ¿Es ver? Interesante está. No está aburridito. Ya ven, amor, entonces no deberías. Que incrementa el riesgo del desarrollo de un tumor. Entonces, la mutación hereditaria se produce en un único alelo de un gen supresor tumoral, como es en el caso del RB. El gen que está mutado en este caso es denominado el gen supresor tumoral RB y predispone a estos dos cánceres principalmente, al retinoblastoma
En este niño vemos que es bilateral y al osteosarcoma. Entre los otros síndromes cancerosos hereditarios tenemos los NEM, que son las neoplasias endócrinas múltiples, que van hacia la tiroides, la paratiroides y las células suprarrenales. Y el tipo 1, que son cánceres de hipófisis, paratiroides y páncreas, todos al mismo tiempo. Después tenemos las poliposis familiares, que también son predisponen a la familia en general a desarrollar un adenocarcinoma. Después tenemos otros tumores benignos como son las poliposis o las familiares y las neoplasias endócrinas múltiples. En el caso de una reparación poco efectiva del ADN, y tenemos que estas personas también están predispuestas a desarrollar lo que es el cáncer, porque hay una inestabilidad genética y estas enfermedades tienen un patrón de herencia autosómico recesivo. Tenemos la xerodermia pigmentaria, que es un problema de la piel con la presencia de múltiples lunares, la ataxia telangiectásica. Los niños no desarrollan muy bien su musculatura y su estructura ósea, y las anemias, la anemia de Fanconi y el síndrome de Bloom. Otros cánceres familiares no tienen un patrón definido de transmisión, es decir, puede que una persona de la familia lo presente, otra no, es decir, es inestable. Y generalmente se da en el carcinoma de colon, en el de mama, así como los carcinomas de ovario y los de cerebro. Aquí tenemos esta tabla que también está en su libro, que el gen que está alterado, aquí lo tienen el gen, entre los más importantes es el de retinoblastoma, que también puede producir osteosarcoma, el P53, que puede producir una infinidad de tumores, la presencia de la afectación del APC, que da poliposis adenomatosas familiares, el NF, la de neurofibromatosis 1 y 2, y todos los tipos de cáncer que pueden suscitarse por la alteración genética de estos genes. Ahora hay enfermedades que predisponen al cáncer también, pero estas no son hereditarias. Entre estas tenemos al ambiente, conductas y otras enfermedades clínicas. Y aquí se halla la predisposición de empezar con una hiperplasia a metaplasia y terminar en una displasia, lo que habíamos analizado en la anterior clase. La inflamación crónica y el cáncer, estas están muy relacionadas. Es por eso que Virchow dijo, el cáncer se desarrolla en sitios de inflamación. Y sí tenía en parte razón. Por ejemplo, en individuos que tienen enfermedades inflamatorias del tubo digestivo, pueden desarrollar lo que es un cáncer. El seno de una inflamación crónica no siempre está relacionado con cáncer, pero sí es un factor predisponente. Aquí hay estados inflamatorios que pueden producir un cáncer, entre los que tenemos los más importantes es la pancreatitis crónica, que puede producir un carcinoma pancreático, las gastritis y las hepatitis. Las hepatitis, pero también están relacionadas con virus, que son el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C. Entonces, en nuestro organismo tenemos las células dañadas que pueden repararse o eliminarse.
En el caso de que haya una inflamación crónica, esto no se adapta y permite que haya mutaciones genómicas y después se desarrollan el cáncer. Entonces, se ha propuesto que los inhibidores de COX-2, que es la enzima ciclooxigenasa, que es la que promueve la inflamación, pueden ser desarrollados para el tratamiento del cáncer, en el caso de que haya un estímulo inflamatorio. Otras enfermedades precancerosas que no van a generar un cáncer, pero sí aumentan su riesgo, son la gastritis atrófica o la anemia perniciosa, la queratosis solar de la piel, la colitis ulcerosa y la leucoplasia de la cavidad oral, de la vulva o del pene. Entonces, estas enfermedades pueden estar relacionadas con el cáncer, pero no siempre van a dar lo que es un cáncer. Otras bases moleculares del cáncer tenemos sustancias químicas, como por ejemplo el ácido glutámico, que predispone a lo que es el cáncer de estómago. Radiaciones, por ejemplo, en las explosiones de las bombas atómicas, han habido radiaciones que han predispuesto sí o sí a la generación de mutaciones genéticas que van a predisponer al cáncer. Virus como el virus del papiloma humano que produce cáncer y el daño genético que se hereda de la línea germinal. Entonces, el daño genético puede darse por estos tres o en sí ser hereditario. Los principales genes son el P53, que son reguladores de la apoptosis. Por lo general, nuestro organismo está predispuesto a estar multiplicándose constantemente, pero hay genes como el P53 que hacen que esa replicación se frene y surja la apoptosis. Entonces, hay 7 cambios clave en lo que es la alteración de este gen P53, la autosuficiencia de las señales de crecimiento, la inestabilidad a las señales inhibitorias del crecimiento, la evasión de la apoptosis, un potencial replicativo limitado, una angiogenia mantenida y la capacidad para invadir, metastizar del tumor y defectos en la replicación del ADN. Otro gen importante es el gen del retinoblastoma. Este gen es un gen supresor tumoral también, al igual que el P53, y generalmente puede estar mutado, una mutación esporádica y el 40% familiares. Su principal manifestación es la presencia de un retinoblastoma o el desarrollo de un osteosarcoma. El P53 generalmente está localizado en el cromosoma 17 en las posiciones 13.1p. Y generalmente en más del 50% de los tumores está mutado. Y generalmente está mutado en el alelo del padre y en el alelo heredado por la madre. Y en algunos casos pueden ser adquiridos. Ahora vamos a hablar de lo que es la metástasis. La metástasis hemos dicho que es la diseminación del tumor por 3 tipos de vías. ¿Y qué es lo que tiene que haber sí o sí en el caso de una metástasis? Primero tiene que haber una invasión de lo que es la membrana celular. Aquí fíjense, tenemos al tumor primario. Y esta es la membrana basal. Esta membrana basal está rota. El tumor penetra por la membrana basal, tanto de la superficie epitelial como el vaso sanguíneo. Entonces ingresa hacia lo que es el vaso sanguíneo y hay un nuevo rompimiento para viajar a otro tipo de órgano. Entonces, hay siempre rompimiento de la membrana celular. Puede ser una diseminación vascular y
hay el alojamiento de células tumorales en otra parte del organismo. Entonces, nuevamente los pasos son: el carcinoma debe romper la membrana basal y atravesar el tejido conjuntivo intersticial y penetrar la membrana basal vascular para producirse una metástasis. ¿Cómo se produce? Hay cambios en las interacciones célula-célula. Entonces, en el cáncer, en el tejido normal hay uniones intercelulares normales y uniones a la membrana basal, entre las que van a actuar las caderinas, el colágeno tipo 4 y la laminina. Entonces, se produce el cáncer, entonces la célula cambia. Por lo tanto, va a presentar otro tipo de enzimas como la gelatinasa, o dirá la colagenasa, también gelatinasa, activador del plasminógeno, que van a hacer que esta célula sea inestable y rompa la membrana celular y se produce el inicio de la metástasis. El segundo paso es la diseminación vascular. Una vez en la circulación pueden surgir tres caminos. Uno, que produzca y continúe la metástasis. Otra, que la tensión mecánica mate a las células o que sean reconocidas por la inmunidad innata y adaptativa. En esto entran lo que son los linfocitos, macrófagos y células natural killer. Entonces, la inestabilidad genómica nuevamente se va a producir por agentes ambientales como el sol o sustancias químicas, y cánceres relativamente raros por la radiación producida por diferentes por ejemplo, las bombas atómicas. Tenemos entre las sustancias químicas las más peligrosas, primero, el humo del tabaco, los hidrocarburos policíclicos, que son los combustibles fósiles, el benzopireno, que es al fumar cigarrillos, los hidrocarburos policíclicos, que son los que surgen por la quema de madera o de carbón, que es muy frecuente en las parrilladas o en los pollos a la brasa, que producen sustancias cancerígenas. Y aminas aromáticas y colorantes. Esto es muy frecuente en nuestros alimentos, por eso tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de colorantes de nuestros alimentos en general. Otros agentes generalmente son los hidrocarburos aromáticos policíclicos que se producen por los fumadores. Después tenemos la radiación por rayos ultravioleta. ¿A qué predisponen? Principalmente estos tres cánceres: al carcinoma de células escamosas, al carcinoma de células basales y al melanoma de piel. Por eso es importante protegerse con un protector solar que no frena a los rayos ultravioleta. Los rayos X, los rayos ionizantes y los rayos gamma producidos en las minas y por las bombas atómicas producen leucemias mieloides, cáncer de tiroides, cáncer de mama, pulmones y huesos, y en sí en el aparato locomotor. Después tenemos otros microorganismos que pueden hacernos susceptibles a tener cáncer. El principal es entre virus y microorganismos que afectan a lo que son los linfocitos T. En el caso de las leucemias, y también generalmente se transmiten por relaciones sexuales, productos sanguíneos, es decir, transfusiones sanguíneas o la lactancia. ¿Qué virus tenemos relacionados con esto?
el HPV relacionado con el cáncer de cuello uterino, el virus de la hepatitis que va a producir hepatocarcinoma, el virus del herpes y el virus del Epstein-Barr. El HPV hace que la célula exprese proteínas oncogénicas. El principal está el HPV 16 y también el HPV 18, que también acrecenta su acción por la presencia de tabaco y infecciones microbianas como las tricomoniasis. El Helicobacter pylori también es el que produce una inflamación crónica, que lo que produce es un cáncer en el 3% de las personas que poseen una gastritis por Helicobacter pylori. Después tenemos antígenos tumorales que afectan antígenos específicos de los tumores, y los linfocitos T citotóxicos son el principal mecanismo de defensa inmunitaria contra los tumores. Es decir, estos linfocitos ven que está creciendo un tumor y van y lo matan. Y generalmente ahí se queda, no se produce la neoplasia. Sin embargo, cuando estos linfocitos T son excedidos por lo que es el cáncer, entonces no pueden ir a atacar al cáncer y su función queda obsoleta. Otras células son las células natural killer, que son capaces de destruir a las células tumorales sin estar sensibilizadas. Y se activan por la interleucina 2 y interleucina 5, que generalmente se producen en los tumores humanos. Los macrófagos, que también van a tener un mecanismo citotóxico contra las células. Ahora hay otros síndromes clínicos que pueden producir cáncer. Aquí tenemos los principales: el síndrome de Cushing, el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética o la ADH, la hiperglucemia, el síndrome carcinoide, y aquí están los carcinomas que produce. El de Cushing está relacionado con un carcinoma de pulmón. Aquí seguimos con lo mismo: la acantosis y la dermatomiositis, que pueden desarrollar este tipo de cáncer. Y aquí hay marcadores tumorales. Los marcadores tumorales son muy importantes en lo que es el desarrollo de un cáncer, porque con solo verse elevado en la sangre podemos saber que esa persona puede estar desarrollando un cáncer. Entre los más importantes es el carcinoma CA125, estos dos, el CA19-9 y el CA15-3, que son propios del cáncer de ovario y el cáncer de colon y el cáncer de mama. Bueno, eso es en cuanto a neoplasias. Ahora no podemos avanzar este tema sin avanzar los principales tipos de neoplasias. Para la siguiente clase, el 18 de mayo, va a ser su segundo parcial. Así que por favor, la próxima semana va a ser nuestra última de avance y nos vamos a enfocar en lo que son las neoplasias. Entonces, vamos a distribuir temas de distintas neoplasias entre ustedes. Cristian, ¿vas a estar presente en la próxima clase? Sí, doctora, voy a estar presente. Ya, entonces a ti te voy a dar el cáncer de
estómago. Nos vas a hablar de lo más importante del cáncer de estómago. Bueno, Está bien, doctora. Daniel, Sí, ¿vas a doctora. estar la próxima clase? Sí, doctora. Estaré presente. Ya, entonces tú nos vas a hablar del cáncer de pulmón. Está bien, doctora. Sí. Gianmarco, Sí, doctora, también voy a estar. tú nos vas a hablar del tumor de Wills. Es un tumor renal. Tumor de Wills. Sí. Ya, doctora. Noelia, Sí, doctora, voy a estar. ya, entonces tú vas a contribuir con el cáncer de mama. ¿Está bien? Está bien, doctora. ¿Hay que hacer algún tipo de presentación, doctora? Sí, hagan una presentación con lo más importante, lo más resumido posible de todas las neoplasias que se les ha dado. Ya, doctora. Gracias. ¿Ya? Entonces esto va a contar como su exposición y las personas que no están en esta clase no van a participar. Solamente cuento con ustedes 4, por favor. Bueno, preparen bien sus presentaciones. Y nos vemos la siguiente semana. Tengan un buen fin de cuarentena y estén tranquilos y estudien. Hasta luego. Doctora, ¿Sí? la Steph yo creo que sí va a estar. Se le ha cortado la señal, dice. ¿Se le ha cortado? Ya. Que se comunique conmigo para que le pueda asignar un Ya, tiempo. está bien, Bueno, doctora. Le voy a decir. ¿Ya? ya, por favor, solamente los rasgos más importantes. Pueden recurrir a la página Pathology of Lines, que eran los enlaces que la anterior semana les he pasado para que ustedes puedan leerlos. Y de ahí pueden sacar su exposición. Bueno, Ya, está bien. Está bien, doctora. entonces hasta la próxima clase. Que le vaya bien, doctora. Gracias. A ustedes también. Hasta luego.